Desde luego, muy contento de estar en esta semana laboral, en esta edición donde hemos estado participando ya desde hace 3 años ininterrumpidamente, y la pandemia nos obligó, nos sigue obligando a utilizar esta herramienta tecnológica para comunicar, para acercarnos, para aprender y también para cambiar conductas, que es lo que tratamos de llevar a cabo a través de este tipo de pláticas. Saludo también con mucho afecto a la maestra Flor Lugo, que nos está escuchando allá en Tabasco, también a la maestra Ruth, que se encuentra allá en Michoacán, en La Piedad, y a todos los que nos están, se están conectando. Quisiera que me comentaran en el chat si son maestros, si son empresarios, si son asesores, y bueno, nos va a ayudar muchísimo. Saludo aquí a Ana Gabriela, a Fátima, a Sofía, desde luego a la ingeniera Verónica, a todos y cada uno de ustedes. Esta charla que voy a compartir es de recién actualización con el tema de la inclusión. Estoy viendo los comerciales de Canacintra y quisiera que nos lleváramos una gran reflexión en esta tarde, sobre todo por lo que está pasando a nivel nacional y mundial con el tema de la inclusión, porque ciertamente se están atendiendo temas de los grupos históricamente discriminados, y esto está creando fuerzas interesantes al interior de la sociedad, y no se diga en las empresas, que implican precisamente estos movimientos y estos ajustes que nos tienen que obligar, y así lo digo, a voltear a ver a estos grupos históricamente discriminados, porque también son personas y también contribuyen al país, contribuyen a la economía, contribuyen al Producto Interno Bruto, y crean condiciones de desarrollo cuando los incluimos, es decir, cuando somos incluyentes. Voy a compartir una presentación en esta tarde y muy contento de estar con ustedes en este momento. Le decía yo a Eduardo que me apoyara para que pudiera verme en la presentación. Suele pasar que normalmente estamos en la presentación y luego el conferencista o la persona que da el tema desaparece de la pantalla, y bueno, la idea es no desaparecer, ¿verdad? Muchísimas gracias. Entonces vamos a arrancar. Esta es la Semana Cultural Laboral 2022 en Canacintra, Uruapan. Hoy, 12 de julio del año 2022, y también agradezco a la directora Dulce, ella es la directora de ahí de Canacintra, Uruapan, y también a Adriana, que hemos compartido espacios y actividades en esta parte. También a la compañera Gaby. Bueno, vamos a empezar con esta frase: di no a la discriminación. Y esto implica fundamentalmente lograr el que seamos conscientes de que en México verdaderamente la discriminación ha creado grandes diferencias estructurales, y así lo digo, de entre los que tienen mucho, entre los que tienen poco y los que tienen pocas posibilidades de desarrollo en función de las oportunidades o de que el mismo sistema económico de nuestro país genere condiciones cuando menos básicas de igualdad y equidad, que son temas interesantes de reflexionar. Y bueno, el propósito, miren aquí, perdón, esta conferencia se llama Desarrollo Empresarial Incluyente sin Discriminación. Mi nombre es Luis Octavio Arellano Infante. También participo, como bien decía, en la presentación en Grupo Fénix y en el Consejo Estatal para promover, para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en el estado de Michoacán, que es todo un tema, este asunto de la discriminación. Y quiero comenzar con esta frase de Mahatma Gandhi, que dice que ninguna cultura puede vivir si intenta ser excluyente. Quisiera parafrasear a Gandhi diciéndoles: ninguna sociedad puede desarrollarse ni crecer si intenta ser excluyente. Ninguna empresa puede avanzar si intenta ser excluyente.
Hoy, en pleno siglo XX, hay un colorido de manifestaciones personales y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha dicho que las personas tienen el derecho de desarrollar con libertad su responsabilidad. Y eso es muy importante por el tema de los prejuicios, sobre todo en los temas de carácter laboral, que implica darle la oportunidad o no a las personas que trabajen en tu empresa o que te den a ti la oportunidad de trabajar en una empresa en donde se profese la inclusión laboral y la no discriminación. Independientemente de tu condición económica, independientemente de tu color de piel, independientemente de tu creencia religiosa, independientemente de tu condición social, física, incluso de salud, del tema de las mujeres embarazadas, los hombres o mujeres tatuados, hombres y mujeres de la comunidad LGTB. Y eso es importante trabajar en este fundamental, importante tema. Y bueno, felicito también a la ingeniero Verónica como coordinadora de la red municipal que busca erradicar la violencia y discriminación. Y efectivamente, aquí estamos en el CUEPRED con mucho gusto para poder compartir estos y otros temas relacionados con ello. Muchas gracias también por sumarse a este gran esfuerzo estatal y nacional. El objetivo de esta charla es visibilizar la población con discapacidad e entregar a la cadena de valor. Y no solamente a las poblaciones con discapacidad, sino a toda aquella persona que desee ser considerada porque es competente en la cadena de valor en las organizaciones. De tal manera que se le pueda también brindar las oportunidades a toda persona que pueda desempeñarse y tener un trabajo digno como parte de los derechos humanos que tenemos los habitantes de este planeta para desarrollarnos plenamente y gozar de la felicidad. Y que nadie puede en ninguna circunstancia y por ley discriminarnos, porque esto implicará una violación a los derechos humanos y que el Estado tutele y garantice el resarcir a los derechos de las personas por el simple hecho de ser personas. Y las poblaciones con discapacidad han sido discriminadas, por eso también las consideran en la norma 025, de la cual vamos a estar compartiendo de manera pues general el cómo funciona la norma 025 y que como empresarios debemos considerarla para gestionar el que nuestros recursos humanos puedan ser incluidos personas con discapacidad o personas de diferentes creencias, condición sexual o preferencia sexual. Aquí le voy a pedir a nuestro amigo Eduardo nos apoye presentando un video que creo que viene muy ad hoc a este tema y espero que nos ayude a generar reflexión en el tema de la inclusión laboral. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Uno de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona.
En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya. Parece que al final Ignacio también había cambiado porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, Don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar, pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Muy bien, espero que les haya gustado el video con el cual pretendemos iniciar la conferencia para crear condiciones emocionales y motivar a los empresarios para que se tome en cuenta a las personas con discapacidad. Dice, contratar personas con discapacidad no les volvería mejores personas, pero sí esta decisión hizo mejor la vida de una persona. Aquí, fíjense qué interesante, parece ser que las generaciones jóvenes están más familiarizadas con los cambios. Muchas gracias, qué bueno que les gustó.
Y les platicaba, hemos estado platicando, compartiendo el tema en las instituciones de educación y parece ser, por desconocimiento, que muchos docentes se resisten a cambiar estos paradigmas mentales de los prejuicios en torno al lenguaje inclusivo. Y lo digo así porque parece ser que al desconocer buscamos la manera de contener algo que representaba el status quo anterior, es decir, evitar la evolución del lenguaje. Y quiero decirles, amigas, amigos, el lenguaje sigue evolucionándose con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Por lo tanto, no le tengamos miedo a el lenguaje inclusivo, sin discriminación, porque podemos anteponer el término personas para describir a las y los individuos. Ahora bien, compartir con ustedes que el derecho a la igualdad y la no discriminación es un derecho rector emanado, gestionado desde hace mucho tiempo. Incluso ya se venían llevando a cabo acciones en el mundo, en Europa, en Inglaterra, en donde se fueron emancipando por el tema, de tal manera que en el 1945 se genera la Carta de las Naciones Unidas y en 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en 1969 la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por lo tanto, la ley para la no discriminación es un derecho humano que, si se viola o no se respeta, inhibe el ejercicio de otros derechos. Si te discriminan porque vienes de una comunidad, automáticamente están violándose otros derechos: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Entonces, el derecho a la no discriminación es un derecho llave. Por eso es tan importante evitar el tema de la actitud de nosotros, los profesionales, los maestros, los empresarios, los responsables de recursos humanos, para crear condiciones de no discriminación. Y para eso está la norma 025, que nos invita en este momento a crear lo que es la política de igualdad y no discriminación y el comité para promover que al interior de la organización se eviten actos de discriminación cuando haya un concurso de puesto, para cuando se dé la oportunidad de capacitar al personal diferentes temas, para el tema de los ingresos, o sea, del salario. Hay organizaciones, hay empresas que ganan más todavía los hombres que las mujeres, solamente por el hecho de ser mujeres. Y obviamente hay un principio de salario igual para trabajo igual, o trabajo igual, salario igual. De tal manera que sí es importante que el tomador de las decisiones para el contrato de una nueva persona se base en el tema de la competencia y no del tema del color de piel, porque resulta ser que ya está prohibido, para muchos que ya lo saben, de recursos humanos, que en las currículos vitae pongas tu fotografía, porque el tomador de decisiones pues va a ver los rasgos que tiene y te va a ver si eres de algún test, si eres de algún pueblo originario, si eres afrodescendiente, y se busque pues el tema de ver por el simple hecho de la fotografía, ver si efectivamente das el ancho, solamente por generar un prejuicio. Efectivamente, el día 19 de octubre es el día de la no discriminación y la ley federal a la no discriminación fue formulada precisamente un 19 de octubre. Y les invitamos para que lleven a cabo actividades y nos puedan reportarlo al COEPRED, y con mucho gusto les vamos a dar un reconocimiento porque estamos visibilizando este tema. El video, Laura Aguilar, se llama Viviendo
la inclusión laboral, lo puedes encontrar, si no, con mucho gusto más tarde nos damos las referencias, ¿verdad? Muchas gracias. Continuamos entonces. Y efectivamente, el Día Estatal de la No Discriminación Nacional e Internacional es el 19 de octubre y estamos invitados a manifestarnos de forma pacífica. Queridos participantes, ¿qué tan mal debemos estar en el país? Y fíjense qué interesante que esta reforma es de 2011, es decir, no tiene muchos años, no tiene desde 1917, no, sino es una reforma del año 2011, donde en el artículo 1 de la Constitución nos dice a todos los mexicanos, a todos los habitantes en México, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra forma que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto obviamente está a nivel de los tratados internacionales y que habla también del principio de pro persona, es decir, todo aquello que le pueda favorecer a la persona y desde luego incorporar progresivamente la perspectiva de derechos humanos en todos los programas de gobierno. Así que si hay leyes discriminatorias, por favor, si son estatales, háganoslo saber y con gusto lo atendemos. Si hay reglamentos internos en sus organizaciones, deben de cambiarse para que no tengan sesgos discriminatorios y sexistas, porque está prohibido prohibida todo tipo de discriminación. Y qué importante es esto, porque lo que no se nombra, lo que no se visibiliza, no existe. Por eso el tema de la inclusión. Yo recuerdo, cuando estaba en la primaria y secundaria, nos ponían en la plaza principal para los honores y era muy común escuchar, a ver, todos los niños fórmense, todos los alumnos fórmense. Y no decían alumnas, no decían niñas. Simplemente utilizaban un lenguaje pretendiendo que era genérico. Y efectivamente no lo es, porque lo que no se visibiliza no existe. En una reunión, en una institución, le digo, a ver, levanten la mano todas las maestras. Y levantan la mano las maestras. Y les pregunto, ¿por qué los hombres no levantaron la mano? Porque los hombres dijeron, es que yo no soy maestra, yo soy maestro. Entonces, cuando yo les digo, a ver, levanten la mano los maestros, ¿por qué los maestros piden que levanten la mano las maestras? Con el tema de ser genéricos. Y me hablan de la gramática perfectamente, son muy buenos, son muy coherentes en sus explicaciones, muy articulados, esa es la palabra, muy articulados en sus explicaciones, que la Real Academia, bueno, la Real Academia viene de España, en México tenemos nuestras palabras y, ojo, el lenguaje se construye. Y yo les decía, si revisamos el libro de la conquista de México, podemos revisar de uno de los personajes que estuvo cerca de Hernán Cortés, la verdadera historia de la conquista de México. Comentaba este autor de palabras que eran totalmente ad hoc a la época de 1520. Hoy esas palabras ni las usamos, ¿no? No son usables. Lo que yo quiero decirles es esto, que el lenguaje se construye con la dinámica social y que no responde muchas de las veces al tema de que alguien determine cómo pronunciar bien o no las palabras y que, ojo, tenga que estar justificada en un elemento normativo, porque formaba parte, amigas y amigos, de estos grandes dilemas. Bueno, las lenguas
originarias, de los pueblos originarios que se comunicaban y que muchas veces los conquistadores eliminaron o trataron de eliminar, muchas siguen con la vigencia. Los mayas, los náhuatl, los purépechas, los aztecas, los otomís, los olmecas. No porque no estuviese avalado por la Real Academia, significaba que no tuvieran valor. Entonces, ojo, que se construye esto y tengamos que ser abiertos al lenguaje inclusivo. No estamos hablando de la defensa de lo que ellos decían, la defensa de la diversidad. No, estamos hablando del respeto a las personas y a visibilizarlas por el hecho mismo de nombrarlas, porque lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe, por eso el tema del lenguaje inclusivo. Y bueno, en Michoacán también, un año después, la Constitución del Estado nos mandata a los ciudadanos. Queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, de edad, discapacidad, la condición social. Entonces, si está prohibido, nosotros, los habitantes, necesitamos conocer cómo es que se da el fenómeno de la discriminación. ¿Cómo es que se encuentra en nuestra conciencia como algo normal y cotidiano? Como en su oportunidad se daba por hecho de que la esclavitud era normal. Cómo se daba el hecho de que las mujeres no podían votar. Cómo se daba el hecho de que las personas con preferencias sexuales diferentes a la de origen biológico eran enfermos mentales y que obviamente fue descartado de la lista de enfermedades, ¿sí? Por la Organización Mundial de la Salud, de tal manera que todo está evolucionando para crear condiciones de igualdad en dignidad de las personas. Entonces, espero que esta parte haya quedado, me haya dado a explicar. Y en esta lámina quiero compartir lo siguiente. Hay una encuesta nacional que se hace cada 5 años. Esta encuesta la realiza el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI, la UNAM, el CONAPRED, el Consejo Nacional para Evitar la Discriminación, y desde luego que también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta encuesta ha detectado que en el país, en México, hay grupos que han sido históricamente discriminados, grupos que han sido, por lo tanto, si los discriminan, hay actos de violencia derivados de la discriminación de los mismos grupos vulnerados o del Estado que puede, en su oportunidad, discriminar a estos grupos, ¿sí? Dice aquí María de la Flor, un gran reto organizacional para los líderes y colaboradores iniciar este cambio. Efectivamente, es un cambio es un chip, ¿no? Es chip del tema de la integración. Ahora veamos. Los grupos históricamente discriminados han sido los jóvenes. ¿Y qué creen? De acuerdo a la encuesta nacional de discriminación ENADIS, en su versión 2017, en Michoacán, se tiene considerado un prejuicio que los jóvenes son irresponsables y por ser calificados con este prejuicio no se les permite tener responsabilidades laborales. Eso es discriminación. Solo por el hecho de tener prejuicios. Así como hay prejuicios que si una persona se tatúa ya es mala persona. Y quiero compartirles algo que nos platicaba el director del CRI aquí en Morelia respecto de este tema. Resulta ser que este personaje del CRI de Morelia estuvo en Chiapas y en Chiapas, en el CRI de allá, de ese lugar, ocupaban a una fisioterapeuta que les ayudara a rehabilitarse la parte motriz, muscular de las personas que tenían algún tipo de problema. Sacaron la convocatoria
llegaron solicitudes a esa convocatoria y luego llegó una persona, una mujer, llena de tatuajes. O sea, tenía tatuado los brazos, las piernas, ya saben, ¿no? Y entonces la primera impresión de este personaje fue el rechazo, aunque ya sabía del tema de la inclusión, solo por la primera apariencia, prácticamente estaba dando por hecho de que no era una persona de bien. Fíjense, nada más a este nivel de pensamiento. Pero también lo reflexionó y dice, bueno, vamos a permitir que termine el proceso de selección, las entrevistas, las evaluaciones, porque habían otras personas también, pero resulta ser que tenía las competencias que se necesitaban. Resulta pues que contratan a esta fisioterapeuta con tatuajes, una persona muy, pero muy accesible, muy atenta, muy amorosa, muy cordial, muy responsable. Duró 7 años trabajando con ellos y dice, de verdad, una gran colaboradora, una persona, una excelente persona que trabajaba para el CRIC de Chiapas y que pudo haberse quedado el CRIC de Chiapas sin esta persona por solo haber juzgado, prejuzgado, con prejuicios, con paradigmas negativos sobre la apariencia de las personas y no por la competencia. Otras de las personas o grupos de personas que están discriminados son las personas de la diversidad sexual. Dice Carla, al principio de la pandemia también se dieron casos de discriminación por miedo a contagios y también el rechazo a personas con algún tipo de enfermedad. Totalmente de acuerdo, Carla. Y eso es discriminación. Recuerden que también en ciertos estados del país o también en Michoacán, a las enfermeras o enfermeros con uniforme les aventaban cloro o simplemente no les permitían ingresar a los transportes públicos, porque obviamente se creía que ellos traían la enfermedad. Y efectivamente, amigas, amigos, colaboradores, es imperante ir en contra de la ignorancia, porque la ignorancia es la madre de todas las desgracias. Y si ignoramos, reaccionamos con miedo. Y si reaccionamos con miedo, reaccionamos con violencia. Las personas de los grupos vulnerables también han sido de la diversidad religiosa. ¿Cuántas personas o cuántas familias no se hablan porque obviamente pertenecen a una religión a otra? ¿Cuántas actos de violencia se han suscitado solo porque no respetas a la persona que tienes enfrente por la manera en que piensa y porque te molesta que te venga a hablar de lo que esa persona piensa, ¿no? Digo, también tienes derecho a la libertad y tienes derecho a no escuchar y tienes derecho a tu respeto, pero es importante muchas de las veces cuando hay un sentimiento negativo hacia personas que son diferentes porque creen diferente y ya por eso debemos tratarlas diferentes por el simple hecho de que creen en una religión u otra. Ahora, otro de los grupos discriminados históricamente son las personas con discapacidad, las personas débiles visuales, las personas sordas, las personas con una discapacidad física, también se encuentran muy sujetas a discriminación. Diana Annalise, creo que el miedo fue inmenso, pero aprender a informarse nos ayuda a entender mejor. Perfectamente, Diana. Y fíjate qué interesante. Te platico que en un tecnológico, un maestro decía, no, fíjate nada más, o sea, yo no sé si el maestro tuviera maestrías o doctorados, porque de verdad, resalto y reconozco su gran esfuerzo para tener sus grados académicos. Sin embargo, esos grados académicos no significa que lo sepan todo. Y muchas de las veces no están abiertos a que alguien les explique porque no tienen el nivel que ellos tienen. Y yo les dije, yo aprendo hasta de un niño de la calle. Yo aprendo hasta del Juan el panadero, de Roberto el que vende jugos, del señor que hace la limpieza, porque no me puedo permitir no aprender de gente tan sencilla, con una filosofía de vida, que no necesariamente tiene que ser un personaje histórico para nombrarlo. Con el simple hecho de que tenga una filosofía de vida agradable,
me parece que me conecto con su energía y me parece que me humanizo con lo que esa persona quiere comunicarme. Bueno, decía este maestro que no le gustaría o que no le gustaría tener a un alumno con VIH porque el simple hecho de que estuviese en su aula de clase lo podía contagiar. Fíjate nada más, ¿no? ¿Qué nivel de entendimiento? Y eso es un nivel universitario. ¿Qué se puede esperar entonces de otras condiciones? Eso era discriminación. Es decir, yo no puedo dar clase a ese grupo porque está este alumno y tiene VIH y no sé a qué me lo voy a pegar. O sea, no sea nada más que porque lo viera ya le pegaría el virus. Pues está la investigación, investiga cómo se da las transmisiones de VIH y obviamente pues esta persona pues no iba a andar haciendo bromas o haciendo cosas no debidas en ese sentido para hacerse visible, ¿no? La ignorancia es atrevida cuando no estamos informados de fuentes válidas. Fíjate qué interesante, las informaciones válidas muchas de las veces, recuerden que son temporales porque la evolución del conocimiento sigue avanzando. En 1800 el Wi-Fi ya existía. Es más, en la época de las cavernas ya existía el Wi-Fi. Que no hubiera la tecnología no significa que no hubiera un mecanismo de validación. O sea, existía, pero que no lo sabíamos porque ni teníamos la tecnología, ni habíamos descubierto muchas cosas que a través de la ciencia daban. Ahora, fíjense qué interesante. En el 1776, con la Revolución Industrial, se decía, por este tema de las fuentes válidas, ojo, se decía que cuando una persona se subía a un vehículo y ésta avanzaba a más de 80 kilómetros por hora, que llegaba la aguja, se le paralizaba el corazón a las personas. Nada más ignorante, ¿no? O sea, pero por eso les comento, la evolución del conocimiento sigue avanzando. La parte importante es que sí necesitamos utilizar el sentido común, utilizar algunos argumentos de carácter científicos, pero que estos no sean limitativos para la hora de explorar nuevas opciones en el marco, sobre todo, en el tema social de los derechos humanos. Otro de los grupos que han sido históricamente discriminados son los adultos mayores, las personas trabajadoras del hogar, las personas con VIH, niñas y niños y adolescentes, los afrodescendientes. ¿Sabían ustedes que José María Teclo Morales y Pavón, un gran personaje de la independencia, su abuelita era afrodescendiente? Las personas de origen étnico de los grupos originarios, de los migrantes y desde luego del tema de las mujeres, no como grupo minoritario, sino como grupo discriminado. Ahora, algo importante quiero mencionarles que tiene que ver con el tema de la encuesta. Esta encuesta refleja en el país todos estos grupos que han sido discriminados. Por eso no les extrañe, amigos, amigas, no les extrañe todo lo que está viviendo el país en temas de fortalecer todos estos grupos históricamente vulnerados, históricamente discriminados. Y se han creado leyes que han favorecido la ley de inclusión para personas con discapacidad, ley para la atención de las infancias, ley del migrante, ley para proteger los derechos electorales de las personas de orígenes de pueblos originarios, y otras tantas leyes para evitar la violencia familiar. A este conjunto de leyes que se han creado en el país son el conjunto de leyes para crear esas medidas de ajustes. Fíjense bien, a medidas afirmativas, así se llama, busquen el término, para lograr que estos grupos que han sido discriminados realmente recuperen terreno
del tiempo que han sido discriminados. Y que obviamente las personas que han alzado la voz y que son las que obviamente implica organización, efectivamente han sido las personas de la diversidad sexual. Pero también quiero decirles que ha habido movimientos de parte de las organizaciones nacionales de gobierno para proteger el tema de los niños, niñas y adolescentes, también el tema de los migrantes, el tema de los grupos históricamente discriminados como el tema de los pueblos originarios, entre otros. Bueno, aquí tenemos un marco rápido, elementos de una práctica discriminatoria y marco normativo mexicano. Un trato desfavorable, una actitud de comportamiento con base a características personales y prejuicios o estereotipos, da como consecuencia restringir o anular el reconocimiento o goce del ejercicio y sus derechos humanos y libertades fundamentales. Platicábamos este punto de decir, bueno, ¿qué sí es discriminación y qué no es discriminación? Si en la escuela va a haber un evento y solamente van a invitar a un grupo de alumnos y a otros lo van a discriminar que porque son de una comunidad o de que son de algún tipo de religión, eso es discriminación. Pero si tú haces una fiesta en tu casa, pues tienes el derecho a invitar a quien tú quieras invitar a tu fiesta, pero también tienes el derecho a no invitar a las personas que no quieras que asistan. Eso no es discriminación. Recuerden que hay discriminación cuando se restringe o anula el reconocimiento o goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales, entendiéndose las libertades fundamentales como el derecho a la persona a desarrollar su propia personalidad. Tú no te puedes molestar que porque tu compañero ya se pintó el pelo, se pintó las uñas. No, esa es su personalidad. Sigue siendo eficiente y productivo. Y obviamente, mientras no afecte los derechos de las demás personas, tiene el derecho a disfrutar de su individualidad. Ahora, la perspectiva sociológica de la discriminación. Fíjense, importante, permea en todos los hábitos y relaciones. Funcionamiento cotidiano y reiterado de la sociedad e instituciones que trasciende los actos individuales. Genera barreras explícitas o tácitas, evidentes o invisibles para el colectivo, no solo para los casos individuales. Esto es como normalizar la violencia. Y por ahí se daban algunos TikTokers, ¿no? Por ahí había un joven que golpeaba a otra TikToker o otra influencer y decía, es que es normal pegarle a la mujer, es normal. Y la otra, la dama, pues ahí muy normal, como diciendo, sí, sí es cierto, ¿no? No, la violencia no puede ser normalizada. Por eso, la violencia empieza también con la burla. La violencia también es invisibilizar a las personas y no nombrarlas como personas o como les gustaría que se nombraran. Prácticas informales e institucionalizadas. En esta empresa solamente van a trabajar gente que sea de X religión. Si no tiene esta religión, no trabaja con nosotros. Y se constituye como un proceso de acumulación de desventajas. En la CEPAL dice, es la estructura social que define la estructura de las oportunidades, es decir, a quienes sí y a quienes no. Y la generación y reproducción de las desigualdades sociales y, por lo tanto, la violencia. Entonces, ¿qué es la discriminación? Es la distinción, exclusión y restricción de derechos que la causa los prejuicios, los estereotipos y las relaciones de dominio. ¿Y cuáles son las consecuencias? La desigualdad y, desde luego, más violencia. Ahora, ustedes vieron este caso de violencia y dice Amber, le dice a Johnny Depp. Esta frase se la dijo cuando estaban hablando con esta empresa de publicidad, en donde aparece él, pues últimamente vendiendo perfumes o anunciando perfumes, y le dice Amber a Johnny Depp, ellos tienen clase, ellos tienen estilo, pero tú, además eres un hombre viejo y gordo. Fíjense qué interesante, ¿no?
Imagínense la violencia que generan las palabras. Y esta es, bueno, parte de una película que ustedes ya conocen de la discriminación y luego se torna violento. Primero, el acto de discriminación de una manera no correcta, tenía una enfermedad, tenía un síndrome, no lo respetaron los otros y se burlaron. Él pues, ya traía mucho coraje de la sociedad y bueno, llegó el momento en que la gota derramó y derramó con violencia. ¿Y qué fue lo que pasó? A estos tres juniors, ¿verdad? Le dieron ahí el tema de pues darle una pistola y asesinarlo, ¿no? Sí, excelente película, yo creo, para quien entendimos el mensaje. Muchas gracias, Carla. Bien, continuamos. Me encantaría poner más gráficas, pero ahora bien, ¿qué estrategias y mecanismos para promover la igualdad y no discriminación en el trabajo? Fíjese, interesante. Primero, reconocer los estereotipos y estigmas y las prácticas discriminatorias que generan brechas de desigualdad en el sector laboral. Y esto pues no puede estar pasando, ya lo comentamos. Ahora, reflexión oral y grupal. Comparte alguna experiencia de práctica discriminatoria actual que se lleva a cabo en los centros de trabajo, si lo pueden compartir en el grupo. Bien. Aquí está la encuesta nacional 2017 y vienen los elementos de discriminación, sobre todo a las personas de la tercera edad, que es el tema de las oportunidades de empleo. Aquí en la parte de abajo, me voy a quitar acá tantito, que dice falta de oportunidades para encontrar trabajo y desde luego falta de oportunidades para encontrar trabajo a las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Va? Y aquí, ojo, porcentaje de la población de 18 a 59 años que por tipo de ocupación según la tonalidad de la piel. En México hay racismo. No nos gustaría decirlo, pero existe y si no lo decimos, no lo vamos a poder, evitar. Aquí, por ejemplo, dice funcionario, para tonos claros, ahí está funcionarios, directores y jefes profesionistas y técnicos, para tonos intermedios y tonos oscuros. ¿Sí? Desde luego que sí, también para las personas arriba de 50 años, también hay discriminación por el tema de la edad y eso no puede ser. Pero tengo buenas noticias para las personas de 45 a 65 años que todavía siguen siendo muy rentables porque se ha comprobado que las generaciones que no traen tanto compromiso como esas generaciones de los 40, de 50, 60, vuelven otra vez a la actividad porque son muy eficientes, muy responsables y muy propios. Aquí está una gráfica del color de piel. Ahí está, por ejemplo, para los tonos claros, ¿sí? Para los tonos claros, el 66.1% es para funcionarios, directores y jefes, ¿verdad? Para tonos intermedios, y ahí se van dando cuenta, y los temas oscuros, donde se encuentra la mayor población. Entonces, para los tonos oscuros son trabajos de actividades, digamos, de diferente índole, como servicios profesionales, actividades de apoyo o agropecuarios. Sí hay discriminación por el tono de piel y eso está documentado. Ana Cristina, yo cuando entré a trabajar a una empresa nos decían a los novatos que no nos llevarían a capacitaciones porque costaban dinero y se les daba solo a quienes tenían tiempo en la empresa. Sí, eso es discriminación, totalmente por el hecho de tener poco tiempo. Dice, si en alguna empresa por el tipo de actividad a desempeñar se deben seleccionar a personas a contratar, ¿eso puede ser tomarte como discriminación? No, porque obviamente un perfil, el perfil debe de indicar el tipo de competencias que deben demostrar las personas y con base a ese tipo de competencias deben de poder desempeñarse de forma correcta. Desde luego, si no hay estas competencias, Alberto, suele pasar que se llama inhabilidad manifiesta, Fíjate con este término, y eso son los términos de los abogados. Si yo demuestro una inhabilidad manifiesta porque dije que soy muy bueno en Excel y no lo soy, estoy demostrando que soy incompetente. Es decir, le mentí a la empresa. Y porque le mentí a la empresa,
y si no resuelvo los problemas en Excel porque no lo soy, porque no sé, se llama inhabilidad manifiesta y puede ser sujeto de rescisión de contrato. Ahora, recordemos que las personas también se contratan porque hay un perfil de habilidades como tal. Fíjense, interesante. Hace poco tuvimos una entrevista en el COEPRED de personas del secretario técnico para el apoyo de las personas con discapacidad, y él decía: nosotros hemos promovido la capacitación en las personas con discapacidad, es decir, que sean competentes para una función, porque de lo contrario no los van a contratar. Es decir, no te contrato no porque estés discapacitado, te contrato porque no eres competente para la función, que es diferente. Entonces, pero que no sea por motivo de discapacidad. En mi anterior trabajo, un señor de 65 años sano, no faltaba, era puntual, trabajaba a la par que los demás jóvenes, me consta porque lo vi, y al cabo de 3 meses lo dieron de baja y no fue por falta de trabajo. Desde luego, puede haber sido por el tema de la jubilación, pero si hubo un caso de discriminación, lo podemos tratar aquí en el COEPRED. Trabajé en un lugar donde hacían chismes de un compañero por sus preferencias sexuales. Eso sí es discriminación, y por eso la norma 025 obliga a las empresas a tocar el tema en igualdad laboral y también a tocar el tema del respeto a las diferencias a través de la unidad de igualdad sustantiva, que obliga a tomar temas que tienen que ver con el respeto a las personas, independientemente de su condición o su preferencia sexual. De lo contrario, sí es un caso que amerita mencionarse, y es un caso para el COEPRED, porque eso se llama violencia laboral por discriminación. Ahora, ya vimos las personas históricamente discriminadas, pero quiero decirles esto, Alejandra Haas fue expresidenta del CONAPRED. Dice: a mayor diversidad y talento, mayor productividad, lo que permite cumplir con la ley y dar paso a un mundo más igualitario. Fíjense qué interesante. Hace poco tuvimos una charla por parte de Amazon aquí en Morelia, y estas personas que venían no de Amazon, sino de una filial, decían que ellos habían tenido un proceso de capacitación 3-4 meses en temas, Sofía, que tienen que ver con la igualdad sustantiva. Llegó un transvesti a trabajar, una persona con ingeniería en sistemas computacionales, muy creativo, muy profesional, recibió un trato digno, estaba totalmente asombrado por la manera en cómo lo respetaban, cómo lo hacían persona, y que obviamente no tocaban el tema de su condición sexual. Más bien fue muy competitivo, era muy competitivo porque seguía trabajando, y entonces pues se daban más a la tarea de crear sinergia en lo laboral, más que de burlarse o de tratar de crear un ambiente desconocido o raro por el tema de la preferencia sexual o su propia diversidad. Beneficios de la diversidad y la inclusión. La fuerza laboral diversa, inclusiva, ayuda a generar mayores resultados a través de diferentes perspectivas, pensamiento crítico y creativo y colaboración abierta, los que les explicaba unos instantes. Y de acuerdo a Mickey Davis Straub Diversity 2018, las empresas diversas e inclusivas tienen un mayor rendimiento y generan mayor valor, más productividad, ya que la fuerza de trabajo se asigna con mayor eficiencia. Esto aumenta la calidad del capital humano y la motivación, que lo mejora y que mejora la eficiencia. Efectivamente, dice: mira, esta persona tiene una discapacidad auditiva y obviamente está concentrado, bien productivo, porque obviamente está envolviendo. Eso pasó en Guadalajara, estaban colocando artesanías cubiertas con cartón o con periódico, y estaban concentrados así, colocando, entonces no se distraían, eran muy productivos y muy eficientes, y eso pues ayudaba mucho, ¿no? Mi esposo es caucásico, en donde, digamos, lo tratan con excelencia, pero como yo voy de piel en Morelia, a veces no me dan ni no trato. Hasta que entra mi esposo, comienzan a dar mejor atención. Si hay discriminación por el color de piel, es increíble. Efectivamente, Carla, efectivamente, y esos lugares deben de ser, insisto, señalados y también denunciados, y para eso está el COEPRED, porque eso está prohibido.
Efectivamente, fíjate cómo interesante. Los mexicanos lo traemos en los genes. Nos han obligado a discriminar por el color de piel y eso ha sido de manera sistemática y no puede ser una condición humana. ¿Sí? Y también pasa al contrario, por ser de piel muy blanca me han pasado. Bueno, sí, también suele pasar. Por eso les digo, la discriminación no es de una sola línea, sino de forma general y eso pues no puede ser. Ahora, aquí les va el dato para que le vayan poniendo aquí atención. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en México? Esto es importante y esto está dado en el INEGI para que le vayan pues poniendo ahí números. Según el INEGI, en la población 2020 en el país tenemos 126 millones. Y la población que tiene algún tipo de condición o problema o discapacidad son el 5.7%. Amigas, amigos, el 5.7% de la población en México representa 7.168.178 personas. Elizabeth me dice, justamente yo estoy haciendo un proyecto en la inclusión porque me parece una gran injusticia que enfrenta a las personas con discapacidad es cuando son rechazadas y vistos como anormales dentro de la sociedad. Y eso lo tenemos que compartir, Elizabeth, es decir, comentarle que ya no estamos en el siglo XII o XIII después de Cristo, donde se estaban consideradas las discapacidades como castigos de Dios o como eran castigos del mal o poseídos. No, no, eso es aberrante, son personas. Y bueno, no estamos en la Edad Media, efectivamente. Bueno, ahí les va. 7.168.000 personas en el país. ¿Saben a cuánto equivaldría en términos de población de un estado? Estamos hablando de que en Michoacán somos 4 millones. Imagínense, 4 millones equivale al estado de Michoacán, me parece que también a Colima y a otro estado de la República, en donde tendríamos ahí concentradas a todas las personas con discapacidad. La pregunta, y eso sí, sorpréndanse, sorpréndanse. Estas personas con discapacidad discriminadas en Michoacán, mayores de 18 años, son 240.591. Esto es de la NADIS 2017. Son 132.000 mujeres y 107.000 hombres, de tal manera que son más las mujeres discriminadas por algún tipo de discapacidad. Pero ahí les va la pregunta. ¿A cuánto ascenderá el consumo anual de 7.168.178 personas? ¿Me explico? Fíjense qué interesante. Y bueno, para que vayan echándole cuentas. Diana, y aparte no hay mucha preparación logística para trasladarse en la calle o baños adaptados para personas con discapacidad que pueden entrar solos con todo y su silla. Cuando hay condiciones de infraestructura, de las rampas y de los accesos, ya no hay discapacidad porque no hay barreras. Y efectivamente, Diana, están obligadas las autoridades de los niveles federal, estatal y municipal a tener un 2% de su presupuesto destinado a acciones en apoyo a personas con discapacidad. Y lo dice la ley estatal para la inclusión de personas con discapacidad. Y está totalmente normado el tema de que las entidades públicas, incluso los negocios, tienen que crear condiciones de infraestructura, y estoy como cierto presidente, de infraestructura para lograr que haya accesibilidad a los centros y a los negocios y a las dependencias de los servicios en general y en el transporte. Ahora, pregunta. ¿Estas personas, estas 7 millones, se alimentan? ¿Utilizan servicios médicos, transporte, servicios de comunicación, pagan impuestos? ¿Sí? No hay, pero debemos empezar a hacer exactamente las peticiones arquitectónicas. ¿Es importante romper esas barreras arquitectónicas? Muy bien. Va, seguimos. Diana,
10 para la reducción de desigualdad lo indica. Ah, perfecto, pues adelante. Por ahí tengo ese dato, pero si es más, mejor. ¿Sí? Fíjense, este cálculo que estabas yo haciendo, un cálculo ranchero, si estamos hablando de que alimentos, 65 por persona por 30 días, obviamente estamos hablando de la discapacidad entre niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, personas adultos mayores, ¿sí? Porque no son de la tercera edad, son personas adultos mayores. Entonces, obviamente estamos generando un promedio porque hay que entender que cada población tiene sus diferentes necesidades de consumo. Pero bueno, esta población también ocupa servicios médicos, estamos colocando 300 pesos, transporte público, 20 pesos por 30 días al mes, servicios de comunicación, una tarjeta de celular cuando menos al mes. Y estas 5 millones, fíjense qué implica: alimentos, 13,000 millones en alimentos, servicios médicos, 2,150 millones, transporte, servicios de comunicación, 21,146 millones de pesos más los impuestos. La pregunta, empresario que me estás viendo, persona de recursos humanos, digo, yo entiendo que cada empresa se constituye para ganar dinero, sí, efectivamente. Yo entiendo que la empresa tiene una carga importante fiscal, importantísima. Y yo entiendo que necesita, obviamente, venderle al público, pero la persona de transportes le vende a la persona que tiene discapacidad, le vende a la persona que tiene alguna afectación personal. Pero suele pasar que los empresarios dicen, si quieres alimentos, ven a mi restaurante, consume. Si quieres viajar en avión, ven a mis aviones y vuela. Si quieres estar a mis hospitales, ven a mis hospitales y adelante. Si quieres zapatos, te los vendo. Pero a la hora de considerar personas con alguna discapacidad, entonces sí, ya no te apoyo, ya no te incluyo en la cadena de valor. Por eso la pregunta y el dilema. Si estas personas consumen en México y generan este nivel de consumo para el Producto Interno Bruto, ¿no deberíamos los empresarios considerarlos para que puedan incorporarse a la cadena productiva? Exactamente. ¿Sería posible o importante incluir a las unidades de producción bienes y servicios a personas con discapacidad? Es ahí el detalle, y digo Cantinflas. Y bueno, ¿qué podemos proponer en favor de las personas con discapacidad? Contratarlas, proporcionarles becas de capacitación. El gobierno del estado de Michoacán, con el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, acaba de anunciar no hace más de un mes un centro de capacitación que lo va a administrar el ICADMI para personas con discapacidad. Así que, pues a todas las personas se les invita para que eso suceda. Proporcionar becas para capacitación y capacitar al personal de la empresa en temas de inclusión. Hay una organización aquí en Morelia, que es la Red Nacional de Ciegos, que brinda capacitación para cómo atender a las personas que son ciegas y que obviamente hay que darles un trato. Y hay una dinámica muy interesante. Las personas ciegas nos dan las capacitaciones y la vivencia, o sea, son talleres vivenciales, y ustedes bien saben que cuando son talleres de esta naturaleza el impacto es más fuerte. Si alguno de ustedes quiere el tema, con mucho gusto. ¿Cómo se llama la institución? Bueno, se llama el Red Nacional de Ciegos, y esta da temas para las personas que son ciegas. Y en el caso de nosotros hablamos en el COEPRED del tema de la no discriminación y de la inclusión laboral por parte de mecanismos como el 025, y que si alguno de ustedes se quiere certificar, nosotros mismos les damos el know-how, les apoyamos en el proceso, no certificamos, pero sí damos la información más específica y puntual. Así es, Carolina López. Cala, aquí en Uruapan te andan tumbando los choferes del camión, no tienen empatía para esperar a que suban o bajen personas de la tercera edad o con muletillas, es correcto. Y el asiento que tienen para personas con discapacidad siempre andan los amigos o las novias, el público. Bueno, pues hay que
hay que tomarles fotografías y denunciarlos, porque efectivamente tenemos que apoyar el tema del Yo Sí Respeto, que es un programa también del COEPRED, para que se sigan respetando los espacios públicos en favor de las personas con discapacidad. Otra de las propuestas es consumir insumos y productos y servicios a personas con discapacidad y a contratar familiares cercanos. Ustedes bien saben que detrás de una persona que tiene una discapacidad hay una familia, y esa familia tal vez también ocupe que se le pueda dar un empleo, que se le pueda contratar, porque, bueno, ustedes bien saben que los mexicanos hacemos equipo en torno a un familiar que tiene una discapacidad y lo apoyamos como la familia Muégano. Bueno, esto ya lo tocamos, esto también. Bueno, aquí está el tema de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad en Michoacán de Ocapo, para quien lo quiera checar. Y desde luego aquí está, es obligación de los tres poderes, ¿sí? Garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, teniendo la obligación de contratar como mínimo 3% en su planta laboral. Aquí es importante que le digan a sus gobiernos municipales, tienes la obligación de contratar el 3% de la plantilla laboral. Desde luego que sean competentes para las actividades, ¿verdad? Y así es, Alberto, los espacios en los estacionamientos exclusivos es un punto muy importante considerar y hay que seguirlo fomentando y desde luego hay que alzar la voz. Aquí se encuentra el tema para las empresas. Dicen que para las empresas que apliquen en sus plantillas laboral 15% de personas con discapacidad se van a otorgar estímulos fiscales. Eso debe de manejarlo el área de desarrollo económico para lograr que ustedes como empresarios pues también tengan beneficios por apoyar a las personas con estas características. Y bueno, vamos a la 025, que es algo que nosotros estamos promoviendo. Esta ley, ¿alguna ley? Sí, 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 sí. Alicia, esta es la ley que te comentaba, mira, se llama esta ley. La ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el estado de Michoacán. ¿Sí? Esa es la ley que obliga, ¿sí? Ese es de tema obligatorio para el gobierno y desde luego también a las empresas no las obliga, pero las estimula, ¿sí? Por eso aquí viene el punto que se otorgan beneficios fiscales. Esperemos que nos hagan, pues que nos comparta la autoridad para poder compartirlas con ustedes y bueno, también podemos, pues investigar. Gracias por haber tomado ya la copia. ¿Sale? Va. Bueno, la norma 025 fue creada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y fue creada también por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Les comento aquí entre nos, esta norma está por convertirse en una norma obligatoria. Es importante que la revisen para que no les agarren sorpresas. Así como la 035, el año pasado estuvimos participando aquí mencionando la 035 y además cuando cumples con la norma 025 estás calificando para algunos puntos de la 035 y que obviamente ya las toman como referencia una vez que te certificas. En la 025 ya esos puntos de la norma 035 ya se dan por cumplidas, ¿verdad? Conclusión, una de las funciones de toda entidad empresarial es generar riqueza y a través de la gestión y eficiencia de sus procesos productivos. La tarea del tema de hoy es generar creativamente alternativas para incluir a personas con discapacidad en la cadena de valor. Y no solamente personas con discapacidad, sino personas como tal. Independientemente, pone el término de diversidad y de cuestiones étnicas, simplemente a personas que sean competentes para desempeñarse de forma eficiente en tu empresa. Punto. Lo que quieres es ganar y producir, busca personas independientemente del tipo de color de piel, de la condición económica, de preferencia sexual, del tema de su enfermedad, simplemente que sea una persona que realmente vaya a cumplir y de su persona su capacidad para generar
los indicadores de resultados y sé que vas a encontrar personas muy talentosas y vamos a poder crear un mejor ambiente social en el país y las comunidades que tanto hace falta. Y bueno, aquí lo comento, por eso lo decimos aquí, seguro encontrarás mucho talento humano comprometido y leal que mueva a los demás colaboradores a ser mejores personas. Por lo tanto, fomentemos la inclusión para una vida digna. ¿Te comprometes? Muchas gracias. 7:05:16. Quedo atento a sus preguntas, comentarios, felicitaciones o acusaciones. Gracias. Aurora Pacheco. Pues si alguien tiene alguna otra pregunta o tiene alguna duda, es el momento, por favor. Pues dice, no sé si aquí al final dice, sería bueno saber, a ver aquí, alguna ley donde diga que es obligatorio contratar a personas con capacidades diferentes. Sería bueno saber si por sí se llegan a negar la contratación, se les haga saber que por ley está obligado en la contratación. Sí, efectivamente, ya lo comentamos, la ley de inclusión de personas con discapacidad, eso es ley en el estado de Michoacán y están obligados los municipios y efectivamente le puedes hacer llegar un oficio o una solicitud al gobierno para recordarle de esta ley y que obviamente nos marques copia para que nosotros como Ecoepred también por otra parte le solicitemos, a ver, gobierno municipal, en relación a la ley, quiero que me indiques a cuántas personas tienes contratadas con algún tipo de discapacidad y debe de ser el 3% como lo ahí vimos, ¿no? Ahí viene. Hay varios comentarios de lo mismo que se ha hablado. Dice que los espacios en los estacionamientos exclusivos, que es un punto muy importante a considerar. El asiento que tienen para personas con discapacidad, que siempre andan los amigos o las novias o el público en general y no respetan los asientos. Como eso, pues hay bastantes comentarios. Sí, lo comentamos hace unos instantes. Me parece que la participación social es muy interesante. El ayuntamiento tiene la obligación de fomentar crear estas condiciones con el área de tránsito, el área de las organizaciones de transportes para recordarles el tema que tiene que ver con sus unidades y el respeto a los espacios a las personas con algún tipo de discapacidad. A mí me pasó en Morelia y por eso conocí a Daniel. Daniel pertenece a la Asociación de Correcaminos, algo así. De tal manera que él llevaba su silla de ruedas y le dice a la señora que estaba de lado en la combi, le dice, señora, ¿me das el favor, por favor, de permitirme sentarme? Y la señora se movió, afortunadamente había otro lugar y se sentó, pero ese lugar, él sabía que era su lugar y no creas que le dijo, a ver, ¿me quieres dar permiso? No, simplemente de forma amable le dijo, hágase un lado porque voy yo y además el lugar estaba destinado para eso. Bien. Así es. Mira, Juan Madrigal dice, no recuerdo en qué congreso hay una propuesta para contratar obligatoriamente en las empresas a 2% de la diversidad sexual, pero eso obligaría a identificar preferencias de la contratación, ¿no? No implica una discriminación, esa modificación. Me parece que sí, al final de cuentas, las empresas buscan contratar personas que sean competentes y están obligadas a respetar el tema de la diversidad sexual. Desconozco cuál sea ese congreso, Juan Madrigal, pero lo que sí te puedo decir es que se está legislando o están los grupos de las comunidades LGTB-TTIQ+, están procurando como grupos históricamente discriminados tener representación en los congresos nacionales, pues el Congreso de la Unión y el Congreso Estatal, y están impulsando iniciativas muy fuertes para que eso suceda por el tema de la diversidad. Ajá, sí, Alberto Chaena comenta que en algunos estados de México ha visto que el transporte está adaptado para las personas con discapacidad, pero que aquí en Uruapan no le ha tocado ver ninguno. Efectivamente, pues no hay ningún transporte con espacios para discapacitados, ¿verdad? Sí, claro. Y el hecho de que no exista no significa que no se generan las solicitudes de parte de la sociedad, de verdad.
parece nada, pero de repente nos quejamos de todo, pero no participamos. Es decir, no tomamos iniciativa, no hacemos un documento porque pensamos que no se van a escuchar nuestras voces y no es así. La cultura de la denuncia ha sido poca en México. Es más fácil criticar desde nuestra trinchera y pues no aportamos más que una crítica, pero el papelito le da seguimiento a las actividades, cuando menos ya es una acción que puede generar un cambio en la sociedad y eso es evitable, bueno, vamos, no es que es evitable, eso es necesario la participación de las personas. Sí, hay muchos comentarios muy buenos, pues felicitándolo, licenciado, por la ponencia y que le quedó todo muy claro a Carla, que muchas gracias por esta capacitación, que tomó nota y que un video excelente de la conferencia. Y como Muchas ese, pues hay gracias. muchos comentarios muy, muy buenos. Aquí hay una que dice de la maestra María, apegados a la ODS de 2030, el ODS 8, trabajo decente y desarrollo económico, y dice que hacen el sentido con el tema. Sí, recuerden lo que dijo Gandhi, ninguna sociedad puede avanzar si intenta ser excluyente. Definitivamente necesitamos trabajar mucho en el tema y eso tiene que ver con, miren, el Servicio Nacional de Empleo acaba de llevar a cabo hace un mes lo que es un evento relacionado con el Seminario Empresarial para la Inclusión Laboral, algo que tiene que ver con el tema de Canacintra Uruapan, que está promoviendo el tema, dos temas fundamentales, el ambiente laboral para el tema del estrés y la violencia, pero también el tema de la inclusión laboral, que también toca temas para evitar la violencia al interior por cuestiones de preferencias y de discriminación. Entonces, hay mucho que hacer y bueno, a todos los empresarios, pues es importante que ya tomemos cartas en el asunto para que este tipo de conductas pues no se lleven a cabo en nuestras organizaciones y realmente haya más armonía y respeto a las personas por la forma en que piensan, la forma en que como actúan. Dice Rafael, soy débil visual, avanzo la ceguera desde el 2017 y buscando actualmente empleo en Uruapan, en Morelia, y solamente he encontrado pura discriminación. Me cuesta trabajo entender la plática precisamente por la discriminación de la cual soy afectado. Si tienes por alguna una situación con algún lugar en particular, Rafa, con mucho gusto te atendemos en el COEPRED y te enlazamos con la Coordinación Estatal para las Personas con Discapacidad y con el grupo de personas débiles visuales que también están haciendo este colectivo para apoyarse mutuamente. Te comparto con mucho gusto el dato y bueno, se lo paso a Aurora para que te lo haga pasar a ti y Claro que evitemos sí. que seas discriminado. Claro que sí. Y este comentario de Marcos Iván va algo relacionado con lo que están comentando, porque dice que solo hacen cuando tienen un familiar con alguna discapacidad. Tomamos un poco más de conciencia cuando tenemos algún familiar con algún problema. Si no, pues como que hacemos caso omiso de todo esto, ¿no? Sí, suele pasar. Por eso es que recuerden que todos vamos a ser adultos y vamos a caer en discriminación cuando seamos adultos. Y a lo mejor podemos tener algún tipo de discapacidad o diabetes y movilidad. Y digo, todos estamos en el mismo barco y tarde o temprano nos vamos a ver afectados en mayor o menor medida. Y luego no nos va a gustar que nuestros derechos sean vulnerados. Por eso hay que promover los derechos porque nos va a permitir a nosotros también gozar de los derechos cuando caigamos en este tipo de situaciones o en este tipo de etapas de la vida. Ahora bien, hasta donde sé, hoy un programa, Rafa, hay un programa a nivel estatal para apoyar a las personas con discapacidad, un programa del gobierno estatal, acércate al gobierno municipal para que te brinden la información, porque ellos iban a recabar la información de forma tal que todo aquel que tuviera una discapacidad visual o motriz comprobada, obviamente va a tener un apoyo económico de por vida. Entonces, bueno, al menos eso es lo que comentaron y espero que eso también te pueda permitir generar un ingreso. Ok, pues hacen aquí una sugerencia, dice que cuando habrá una conferencia sobre las trabajadoras del hogar, que le interesa, pero bueno, ese sería ya algún otro tema.
que se lo podemos proponer aquí a Canacintra con mucho gusto. Y pues creo que son todos los comentarios que tenemos hasta el momento, licenciado. Agradecemos muchísimo al licenciado en Administración Industrial, Luis Octavio Arellano Infante, por su excelente participación. Y en este momento vamos a invitarlos a seguir participando de los cursos virtuales en el panel de la NOM 35, el 18 de julio a las 9 de la mañana y el de inclusión laboral el 20 a las 9 de la mañana, así como la conferencia de cierre el 22 de julio a las 9:30. Todos serán en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Y en las actividades de separación y reciclaje de residuos, 22, 23 y 24 de julio. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación del curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com. Puedes armar tu equipo y al acudir al reciclaje, tómate tu foto y me la envías para subirla a las memorias del evento. Agradecemos su participación y felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan, pues no habiendo más comentarios, damos por concluido el curso. Gracias y sigan participando y compartiendo para que asistan a más cursos. Muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos mucho su ponencia. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia y el favor de su atención, que es lo que a mí más me alimenta. Muchas gracias. Gracias por todo y gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, amigos y amigas. Gracias, Flor. Gracias, Ruth. Hasta luego.